Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por conectarse a un webinar más de la Cámara Ecuatoriano-Alemana. Es un gusto para mí poder participar, al igual que ustedes, en esta tarde de este webinar, que nos van a hablar sobre adecuación a la futura Ley de Protección de Datos Personales en Ecuador, contextos, pasos a seguir y ROI. En este caso, este webinar está siendo organizado por algunos aliados estratégicos, Global Suite Solutions y Socio Acompañamos al Futuro. En esta tarde tenemos un experto que nos está acompañando desde España. Eso quiere decir que él se encuentra con algunas horas de diferencia a las horas de Ecuador, así que le agradecemos también que se haya tomado el tiempo para poder participar de este webinar. Él es Javier Rosado, él es de la empresa Global Suite Solutions. eh, y antes de comenzar, me permito darles unas pequeñas recomendaciones que es bueno tomarlas en cuenta para comenzar cada webinar que realiza la Cámara Ecuatoriano-Alemana. Es bueno identificarse con un nombre y un apellido, más no con un alias. El micrófono y las cámaras de todos los participantes se van a mantener apagadas, no van a poder activarlas. Hay que comprobar también que el estado de conexión al Internet sea el adecuado para no tener ningún tipo de interrupción. También hay que buscar un lugar cómodo donde no haya mucho ruido para poder apreciar de mejor manera este webinar. En el tema de las preguntas que ustedes tengan y quieran solventar con nuestro experto, les pido que por favor la puedan hacer en el botón de Q&A o preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su plataforma de Zoom. Y al final de este webinar habrá un espacio para poder dar respuesta a cada una de estas preguntas. Mencionado esto, les damos la más cordial bienvenida a todos y agradecemos que se hayan tomado el tiempo de participar en este webinar y damos la más cordial bienvenida a Javier Rosado y también a Salvador Orellana de Socio Acompañamos al Futuro. Eh, y Javier es representa a Global Suite Solution, quien se dedican a implementar soluciones en materia de riesgos, seguridad, continuidad, cumplimiento legal, auditoría y privacidad, entre otros. Ellos cuentan con más de 15 años de experiencia ofreciendo consultoría y auditoría especializada a empresas de múltiples sectores como el financiero, asegurador, industrial, transporte, telecomunicaciones, energético, para el sector público también. Y de alguna forma llevan más de 10 años desarrollando con Global Suite un software integral de sistemas de gestión. El objetivo de la organización es conseguir que las compañías sean más seguras y gestionen correctamente su cumplimiento. Con esta introducción vamos a dar ahora sí la más cordial bienvenida a Javier para que pueda encender su micrófono y su cámara. Y también a Salvador también para que lo pueda hacer y nos acompañe en este webinar. Con esto damos la más cordial bienvenida a todos para poder comenzar. Adelante, Javier. Muy bien, muchas gracias Galo y bueno, bienvenidos a todos, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, agradecer a la Cámara Alemano-Ecuatoriana que nos haya dado la oportunidad, junto con nuestro aliado socio TI, de poder llevar a cabo esta presentación en nombre de Global Suite Solutions y que consideramos que es importante poder haceros partícipes, digamos, de este proyecto que viene a desarrollarse en Ecuador, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a compartir mi pantalla para ir haciéndose el desarrollo de toda la presentación y que, como bien decía Galo, la idea o el objetivo es que nos podáis realizar cualquier duda o cualquier consulta en relación a ello. A lo largo de los próximos minutos, la idea es que os vaya a poder realizar una presentación de un proyecto que se os viene encima en Ecuador y en el que os queremos proporcionar o trasladar todo el conocimiento, la experiencia que tenemos desde España y desde Europa para llevar a cabo este tipo de adecuaciones o implantaciones a esta futura ley de protección de datos personales que está por ser publicada en Ecuador. Para ello, vamos a ir desarrollando lo que es el contexto de esta ley, de dónde viene, cómo surgió, qué es lo que nos va a solicitar
os vamos a recomendar los pasos a seguir para llevar a cabo una adecuación de este tipo, bajo toda esa experiencia y todo ese know-how que os quiero verter y trasladar. Y os voy a mostrar también algo muy importante, que veáis ese retorno de inversión que abordar un proyecto de este tipo y cómo lo proponemos os puede llegar a aportar a vuestras organizaciones. ¿Vale? Con lo cual, vamos a ir desarrollándolo a lo largo de toda la presentación. En primer lugar, bueno, más allá de la presentación que pudo realizaros Galo sobre nosotros, me gustaría profundizar un poquito más para que conozcáis y veáis también el contexto y la importancia de este webinar y de la experiencia que os queremos trasladar en este caso. Global Suite Solutions somos una compañía que tenemos más de 15 años de experiencia en relación y en materia con protección de datos personales. De hecho, el nacimiento de nuestra compañía vino precisamente por la adecuación a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que estaba en España. Con lo cual tenemos ya un recorrido y mucha experiencia para llevar a cabo este tipo de implementaciones. De ahí fuimos creciendo, fuimos desarrollando otro tipo de servicios en materia de seguridad de la información, en materia de continuidad de negocio, de gestión de riesgos y bueno, pues pudimos ir aportando mayor valor a todos nuestros clientes. De hecho, fruto de todo ese conocimiento y todo ese know-how, desarrollamos nuestro propio producto, que es la solución de Global Suite, que os voy a pasar a detallar ahora más adelante y que consideramos que también es un elemento vital para el éxito de la adecuación a la implementación, en este caso de la Ley de Protección de Datos Personales. Como os adelantábamos al inicio, bueno, y como veis también por las luces, pues ya aquí son las 11 de la noche, estamos en España, pero como compañía, aunque nuestra matriz está en España, estamos expandidos a lo largo de toda Latinoamérica, así como en Europa y Estados Unidos. O sea, estamos proporcionando un enfoque que consideramos que puede ser de vital importancia para vosotros y que por ello queremos haceros esa transferencia de conocimiento para que estéis bien preparados a lo que os acontece en los próximos meses de enfrentaros a esa adecuación de la Ley de Protección de Datos Personales. Como ya hemos hecho, como os decía, pues en los diferentes países de Europa por el reglamento europeo que tenemos y en diferentes países de Latinoamérica donde ya llevan unos años con un avance respecto a Ecuador en materia de protección de datos personales. Con lo cual, por eso queremos brindaros todo ese conocimiento y que vamos a desarrollar a lo largo de toda la presentación. Y ahí, pues, ese aterrizaje, digamos, a Ecuador, lo estamos llevando a cabo o realizando de la mano también de socio, acompañándote al futuro, socio TI, con Salvador Orellana, que me acompaña también y que luego pues, podrá compartir también unas palabras con vosotros a la finalización del webinar. Más allá de la presentación, quería comentaros pues, ese enfoque que queremos daros de todo ese conocimiento que tenemos en materia de protección de datos personales y queremos de alguna manera proponeros un proyecto que vosotros podáis dibujar y pensar de implementar internamente en vuestras compañías gracias a esa pues, transferencia de conocimiento, como os digo, que os vamos a tratar de trasladar y daros esas pistas o esos puntos básicos a los que tendréis que hacer frente y en los que cada una de vuestras compañías pues, tendrá que dedicar y poner foco para llevar a cabo esta adecuación. Pero que esta, además, pues tendrá relación con otras gestiones que se van realizando, que se van llevando a cabo también a lo largo de la compañía. Y que van unidos, como os digo, a todo el apoyo que os podemos brindar desde Global Suite Solutions junto con Socio TI en vuestras compañías. Como os decía, nuestra experiencia parte del lado de protección de datos personales, con la adecuación de la ley española en su momento, de lo que es el reglamento europeo en el día de hoy y de lo que son otras leyes de protección de datos personales en otros países de Latinoamérica, como el caso de Perú, de Colombia o de México, que llevan ya tiempo con una ley de protección de datos personales. Pero todo ello tiene relación con otro tipo de servicios o de acompañamientos que se pueden llegar a brindar, como es en materia de seguridad de la información, seguridad o privacidad de los datos, como nos puede llegar a establecer otro tipo de normativas, como la 27.701, una 27.018, que es precisamente la seguridad y la protección de la información personal en la nube, así como otro tipo de sistemas de gestión que se pueden desarrollar o llevar a cabo en las compañías, como son la gestión de riesgos, la continuidad de negocio, la gestión de servicios de TI, sistemas de calidad o incluso sistemas de cumplimiento normativo, regulatorio o un compliance penal, que también mencionaremos con especial atención a la finalización de la presentación. Con lo cual, esto os lo queremos poner en contexto por todo ese apoyo
que os podríamos llegar a brindar en caso de que estuvierais interesados, pero igualmente también para que lo detectéis internamente como esos proyectos, esas adecuaciones, esas problemáticas a las que os enfrentáis en el día a día van a llevar ahora de la mano esa necesidad que es el gestionar la ley de protección de datos personales en cada una de las organizaciones. Para ello, vamos a hacer primero un análisis de lo que es el proyecto de ley. A día de hoy todavía no es ley como tal. Se han venido desarrollando diferentes mesas de trabajo por parte de la Asamblea en materia de protección de datos por parte de Ecuador y que estamos ya cerca de lo que podría ser la aprobación de una ley. Y de hecho, pues os quiero dar las claves de lo que a día de hoy es el proyecto de ley y que, salvo algunas modificaciones, podríamos decir que es prácticamente al 95% lo que será la futura ley. Con lo cual ya podéis tomar nota de lo que os estamos proporcionando, de los que os vamos a proponer, para que podáis haceros ese autoanálisis o ese autoevaluación para detectar o identificar cuál es vuestro grado de adecuación de protección de datos personales a día de hoy en las compañías y poder así saber o hacer frente a ese plan de adecuación que vais a tener que llevar a cabo en los próximos meses. En primer lugar, como contexto, poneros de dónde parte todo esto y en qué situación estamos a día de hoy o estaremos en los próximos meses. Todo esto surge, que ahora lo veréis más en detalle, en septiembre del 2019, cuando se produce una filtración o una vulnerabilidad en más de 17 millones de datos en Ecuador. De ahí ya, digamos que es ya como la gota que colma el vaso, como decimos, de una necesidad que tenía Ecuador en materia de protección de datos personales y para lo que no existía una ley, a diferencia de países vecinos, como estábamos comentando, como es el caso de Perú, como es el caso de Colombia, como es el caso también de México o incluso algunos países de Centroamérica, que ya contaban con una ley y ya la estaban desarrollando durante años. Sin embargo, en Ecuador todavía pues, no se había llevado a cabo. Y que a lo largo de todo este trabajo y las diferentes mesas de trabajo que se han ido llevando a cabo por parte de la Asamblea, estamos con la expectativa de que en mayo del 2021 podría ser aprobada ya la ley definitiva. Con lo cual, a partir de ese proyecto de ley, como os digo, o ese informe, a partir del segundo debate que se produjo, pues podemos estar ya o podemos decir que estamos frente a la futura ley de protección de datos personales. Esto sería lo que es la línea de tiempo, para que veáis un poco el recorrido y todo el trabajo y el esfuerzo que en gran medida ha realizado la Asamblea junto con los expertos con los que se ha apoyado, expertos de diferentes compañías, diferentes ministerios también en ese sentido, o participantes de ministerios que han venido apoyando, así como expertos también en materia de protección de datos que han querido apoyar en ese sentido a la definición de lo que va a ser la ley de protección de datos en Ecuador. Y para ello, pues como os decía, el punto de partida vino a partir de esa filtración de los datos de 17 millones de usuarios y que a lo largo de diferentes mesas de trabajos que sobre todo se han ido desarrollando a lo largo de todo el 2020, nos encontramos ahora a que recientemente en este mes, la semana pasada, se aprobó el informe del segundo debate, a inicios de esa semana incluso podríamos decir, y que estamos ya muy cercanos a lo que va a ser finalmente esta ley. Con lo cual, como os digo, esto no viene tan sencillo de decir, bueno, pues hay otras leyes, como es en el caso de Europa, que se ha tomado como referencia, o las de otros países, sino que realmente pues necesita de un trabajo y de una adecuación para asentarlo y aterrizarlo a lo que es el mercado ecuatoriano y a lo que se van a tener que enfrentar los ecuatorianos para poder llevar a la adecuación de esta ley. Por eso es muy importante todo ese trabajo y todo ese esfuerzo que se ha realizado para que la ley esté perfectamente adecuada a la realidad de las organizaciones de Ecuador. Con lo cual ahí, pues evidentemente felicitamos desde nuestro lado por ese trabajo que se ha realizado y que se ha llevado insistiendo durante estos últimos meses o este último año principalmente, y que a día de hoy pues podamos decir que estamos más cerca de esa ley de protección de datos personales para Ecuador. Ahora bien, os voy a matizar, os quiero profundizar de alguna manera en lo que van a ser las leyes o la ley de protección de datos personales, donde podemos estar hablando que el proyecto de ley nos establece ya lo que podrían llegar a ser 12 capítulos que recogen un total de 78 artículos. Estos 78 artículos nos van a dar las pautas de lo que las compañías deben de realizar para adecuarse. Y esas pautas son las que hemos analizado, o esos artículos son los que hemos analizado
para poder, de alguna manera, traducirlo a un lenguaje mucho más cercano y poneros en 18 puntos claves, podríamos decir, de lo que se va a tener que abordar o profundizar en materia de protección de datos personales en cada una de las compañías, ¿vale? Entonces, partimos de esos puntos claves, que son los que os queremos poner sobre la mesa para que podáis incluso tomar nota, luego igual se os compartirá la presentación y que de alguna manera podáis ir haciendo ese autoanálisis e ir determinando cómo está cada una de vuestras compañías en relación a los datos personales. En primer lugar, el objetivo que establece la ley, sin duda alguna, es el aumentar la seguridad jurídica de los usuarios en lo respectivo a sus datos personales. Es decir, estamos evitando esa gestión que se pueda estar realizando a día de hoy, donde para contratar un servicio, para la necesidad de una gestión determinada de una compañía, para poder formar parte de un servicio de fidelización, por ejemplo, se nos recaban una serie de datos en las que no tenemos presente la recogida de un consentimiento, no tenemos presente la finalidad para lo que se va a recabar esos datos personales. Y lo que es peor aún, no tenemos como usuarios ningún derecho a ejercer sobre esos datos que las compañías están recabando, ¿vale? Poniéndonos en ese lado, como os decía, de los usuarios sobre los que se va a recabar esa información. Con lo cual, pues será el punto objetivo o el punto de partida de lo que se pretende con una ley de este tipo. Se va a exigir una responsabilidad proactiva a esas empresas, es decir, no va a bastar con decir yo estoy cumpliendo con una protección de datos. Precisamente lo que pretende una ley de este tipo es que pongamos sobre la mesa los posibles riesgos a los que nos podamos estar enfrentando y evitar pues, vulnerabilidades como la que ocurrió en septiembre del 2019, que pusieron en el foco los datos de 17 millones de personas. Con lo cual es lo que las compañías nos tenemos que poner como objetivo y enfrentarnos a poder identificar cuáles son esos datos personales y cuáles son las posibles brechas que podemos tener. Un foco importante en el que vamos a tener que poner también hincapié cada una de las empresas, o vais a tener que poner hincapié cada una de las empresas, es a la hora de recabar ese consentimiento. Era lo que os decía, no se trata de recabar datos por recabar, alejados de lo que es el objetivo o la finalidad de ellos, sino que realmente tenemos que extraer ese consentimiento y que estoy seguro, además, en relación, evidentemente, con el foco de este webinar que estamos realizando con la Cámara Alemana Ecuatoriana, pues sin duda alguna estoy seguro que muchos de vosotros ya sois conocedores del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales e incluso lo habréis tomado como referencia para poder adelantaros a lo que es un tratamiento de datos personales. Y precisamente eso será algo muy positivo porque el reglamento tendrá mucha relación con ello y estoy seguro que muchos de vosotros incluso ya habréis hecho el ejercicio de hacer ese consentimiento a la hora de recabar esos datos. Se amplían sin duda alguna los derechos de los interesados, como os decía, ahora mismo pues se establecen diferentes derechos o se van a establecer diferentes derechos con la ley, donde evidentemente se pone en el lado o en el lugar del usuario de esos datos que se están recabando para que tenga esos derechos, pues por ejemplo, de hacer una cancelación sobre sus datos, una rectificación, un acceso a esa información que se tenga. En todo momento el usuario tenga la posibilidad de ejercer esos derechos y donde además, haciendo el análisis de lo que va a establecer la ley, se tiene que establecer un plazo de 10 días para dar respuesta a esos derechos, ya que si no, se puede estar incumpliendo en una sanción e incluso el usuario podrá hacer un reclamo a la superintendencia o a la entidad que finalmente se establezca para regular este tema de protección de datos personales, donde una mala gestión sobre esos derechos que está ejerciendo el usuario nos puede suponer una sanción económica a la compañía, de la que ahora también hablaremos más adelante. Tenemos, por supuesto, la necesidad de informar de esas brechas de seguridad o esos incidentes en los que se puedan haber puesto en riesgo datos personales. Es algo fundamental. No se trata de que hemos tenido esa debilidad y vemos cómo se gestiona y cómo se lleva a cabo. Debemos de informar de esa brecha que se nos ha producido, como la que, como os ponía como ejemplo, se produjo en septiembre del 2019 y que posteriormente también seguro que sois conocedores, ya que han salido en los medios, de otro tipo de filtraciones que se han llevado a cabo o que se han producido. Con lo cual, bueno, pues es importante también que tanto los usuarios como la propia autoridad o superintendencia que se establezca, pues tengan conocimiento sobre ello. Otro punto importante, que es el que reflejamos en el punto 6, es esa visión de mejora continua
que la ley nos va a establecer. Y esto es algo que me gusta destacar especialmente porque muchas veces con las diferentes leyes nos pensamos que con dar cumplimiento a los diferentes artículos en los diferentes puntos y dejar un conjunto de documentos en el cajón de nuestra mesa, tenemos las garantías de que estamos cubriendo 100% con lo que esta ley nos establece. Para nada es así como se quiere establecer la ley. Lo que pretende es que las empresas implementen un sistema de gestión de mejora continua en un proceso en el que constantemente debemos tener actualizadas nuestras bases de datos. Igual que constantemente actualizamos o se actualiza nuestro personal, va cambiando, hay una rotación, se actualizan nuestros servicios, actualizamos nuestros proveedores. Sin duda alguna, los datos personales es algo que está en constante actualización, con lo cual, si actualizamos nuestros datos personales, si están en aumento, si recabamos información nueva, estaremos expuestos a nuevas medidas o necesidades que llevar a cabo o implementar. Con lo cual es importantísimo que tengamos o de alguna manera establezcamos como una mejora continua en nuestra compañía la necesidad de llevar a cabo esa implementación de los datos personales. Vamos a tratar de poner foco también en esa definición de las características que son necesarias para recabar sobre esas bases de datos o esos tratamientos que podríamos denominarlos también. Tener conocimiento de cuál es la información que tienen esas bases de datos y que en función de ellas o en función de su volumen podríamos determinar también cuál es la criticidad de esos datos personales. Seguramente habrá que establecer un reporte de esas bases de datos o esos tratamientos al Registro Nacional de Protección de Datos Personales o lo que sería esa superintendencia que se quiere crear y que sea totalmente ajena a cualquier otro ministerio o cualquier otra dependencia para tener esa imparcialidad también en cuanto a su gestión. Con lo cual eso es importante que una vez tengamos identificadas dentro de nuestra compañía cuáles son nuestras bases de datos, estas sean reportadas e identificadas a ese registro nacional. Aquí estoy seguro que muchos también de los presentes seréis conocedores de lo que es la normativa ISO 27001 o incluso, si estáis del lado del gobierno, lo que es el esquema gubernamental de seguridad de la información o el EXI 2.0 que tenéis que adecuar. La ley trata en cierta medida de no reinventar la rueda. Ya ciertas compañías o muchas compañías estáis adecuando un sistema de seguridad de la información en donde lo que se pretende con la Ley de Protección de Datos Personales es que ampliemos ese alcance y no lo llevemos únicamente a la información de esa compañía. Una fórmula que puede tener una farmacéutica, un procedimiento que puede tener una consultora. Eso, en cierta medida, es información, un código fuente de una empresa de desarrollo de software, es información de la compañía, pero no tienen por qué ser datos personales. Ahora tenemos que proteger, establecer diferentes controles o establecer diferentes medidas donde los propios controles de la 27001 o del EXI 2.0 nos van a servir para salvaguardar los propios datos personales. Y en función del dato personal tendremos una mayor o menor exigencia de los controles que debemos aplicar en materia de protección de datos personales. Adicional a ello, pues tenemos también, como os decía, otros 9 puntos también que complementan todo lo que es la implementación de la parte de protección de datos personales. Debemos de llevar a cabo un análisis de esos datos, ver cuáles son las partes involucradas, como os decía, ver qué información se está recabando de ellos, ver qué tipo de datos son, qué tipo de información se está recabando, como os decía, o el volumen de esos datos personales que podamos tener. Es decir, podemos tener una compañía o dos compañías, para poner el ejemplo, que estén recabando una información de datos personales similar y muy básica, pero no es lo mismo una pequeña compañía que tiene 10, 20, 30 datos personales que a una que tiene miles, cientos o millones de datos personales. A mayor volumen ante una filtración, evidentemente las consecuencias son mucho mayores. Por eso, muchas veces, esas ciertas particularidades nos harán que todavía cobre muchísima más importancia o estemos muchísimo más exigidos en cuanto a lo que tenemos que llevar a cabo de adecuarnos a esta futura ley de protección de datos personales. Como os había adelantado previamente, como un punto clave es cómo es totalmente homogéneo al reglamento europeo. Y de hecho lo he querido destacar, porque estoy seguro que, como os decía, muchos de los asistentes, vuestras casas matrices a lo mejor están en Alemania, precisamente por esa relación con la Cámara Alemana Ecuatoriana, puede que tengamos relación también con otro tipo de empresas europeas y estoy seguro que ya desde esas matrices o esas filiales ya se está llevando a cabo una adecuación en materia de protección de datos personales. Algo que será muy positivo porque será muy fácil hacer esa homogeneización, como estamos mencionando, en lo que será la futura ley de protección de datos personales, con lo cual tendrá el total sentido
de llevarlo a cabo de una manera integrada, incluso si quisierais a nivel de grupo. La ley en sí, evidentemente, va a tener una aplicación a nivel territorial nacional, donde todas aquellas empresas que tengan un domicilio ecuatoriano van a tener que dar cumplimiento a esta ley de protección de datos personales, como estábamos mencionando. No vale únicamente decir, bueno, pues yo tengo mi casa matriz en Alemania particularmente, sino que toda la gestión o todo el tratamiento, todos los datos que maneje desde el domicilio de Ecuador, sin duda alguna, van a tener que dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales que sea publicada. Uno de los puntos, lo tenemos en el punto 13, estratégicamente, es uno de los principales motores para que esta ley tenga éxito en cualquiera de los países, que al final es el tema del sistema de sanciones, el sistema sancionatorio que se establezca dentro de las organizaciones. Porque es lo que va a realmente hacer que tome todavía o cobre todavía muchísima más importancia en llevar a cabo esta adecuación. De hecho, la ley va a establecer multas de hasta 20 salarios básicos unificados en el caso de las entidades de gobierno y puede llegar hasta un 1% del volumen del negocio para el caso de las organizaciones privadas. Con lo cual, fijaros en la importancia. Una filtración de nuestros datos por una mala gestión realizada, una mala gestión de respuesta en cuanto a los derechos de los usuarios en cuanto a sus datos personales. Van a ser los dos principales puntos o focos que, como no cubramos de manera adecuada, estaremos expuestos a esas posibles sanciones. De ahí la importancia, o lo que os trasladamos, de que abordéis con tiempo la adecuación de la Ley de Protección de Datos Personales y que así, pues, lo que os proponemos como parte de la presentación sea sin duda alguna un retorno de inversión para evitar esas posibles sanciones que a futuro podrían llegar a producirse o que veamos que se produzcan en nuestras compañías. Para ello, tenemos 2 años para poder adecuarnos y que no entre en juego ese tema de las sanciones. Pero sin duda alguna, desde el momento en el que la ley sea aprobada, ya tenemos obligación de dar cumplimiento a la misma. Y ya estamos expuestos a que una persona pueda ejercer sus derechos, tengamos que recabar determinados consentimientos, con lo cual todo lo que nos podemos adelantar a esos pasos, sin duda alguna, vendrá en beneficio de la propia compañía. Con lo cual será un punto importante en el que tendréis que poner foco. Y cuanto antes os pongáis en marcha con ello, muchísimo mejor. Para ello, se va a crear la figura del Data Protection Officer, o lo que podría ser también el delegado de protección de datos personales, como es conocido en el caso del Reglamento Europeo, el DPD, por cada empresa o grupo de la compañía. O sea, al final es una figura con un alto nivel ejecutivo, como se propone, que va a tener esta visión o visibilidad de los diferentes datos personales que se trabajan o se manejan. Y ello, o este delegado o este Data Protection Officer tendrá en cierta manera mucha relación tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista técnico, porque una ley de este tipo te va a obligar a que modifiques determinadas cláusulas, determinadas gestiones en tu página web, en tus contratos, en la documentación que manejes o gestiones, pero evidentemente también desde el punto de vista técnico tendremos que manejar determinadas gestiones, controles o necesidades a través de ese lado que seguramente la seguridad de la información o TI dentro de las compañías nos va a poder brindar. La autoridad del control, como se adelantaba o como se establece al final, va a ser por medio de esa Superintendencia de Protección de Datos Personales, que precisamente se trata o que pretende que sea una figura totalmente independiente y que pueda llevar esta gestión en base a las funciones que tiene que desempeñar o que tiene que llevar a cabo en este sentido. Se menciona también en este debate, como os decía, en este informe del segundo debate que se ha producido, sobre las entidades certificadoras. Esto es algo que no va a ser ni mucho menos obligatorio, incluso en cierta manera no tiene por qué llegar a ser de alguna manera una recomendación, aunque en cierta manera se puede llegar a fomentar o recomendar por parte de las autoridades, ya que puede llegar a ser más bien un complemento o ese doble factor que os ayude en cierta manera a autorregularos, a autoevaluaros en cuanto al cumplimiento en ese sentido. Con lo cual seguramente podrán llegar a prestar ese apoyo o sí que ahí lo podremos llevar a complementar hacia normativas, como os decía, como la 27.701 en materia de privacidad y que pueden tener mucha relación de amalgamar con lo que es la Ley de Protección de Datos Personales. Y luego, también muy importante que al final el ámbito de aplicación material va a ser tanto desde el lado público como privado. Que muchas veces se piensa que a lo mejor pues, la ley desde el punto de vista o desde el lado público no va a tener esa aplicación
simplemente le aplicarán a esas entidades privadas. No, para nada. Aquí aplicará a toda aquella entidad que maneje, en cierta manera, datos personales. Con lo cual, bueno, es de una manera resumida, en 18 puntos, apartados claves, digamos, o las claves principales que de alguna manera vais a tener que hacer frente o que vais a tener que considerar a la hora de adecuaros en materia de protección de datos personales en vuestras organizaciones. Ahora bien, más allá de este análisis y estas claves que os proponemos en el webinar y que son muy importantes, lo que pretendemos también en este webinar no es solo poneros en alerta de lo que se os viene encima y lo que tenéis que llevar a cabo, sino que queremos precisamente ser aliados vuestros, ser vuestro apoyo en esa adecuación y esa implementación precisamente basada en toda esa experiencia que tenemos y que os hemos comentado. Y es lo que vamos ahora a ir profundizando a lo largo de la presentación. Para ello, os hacemos una propuesta de proyecto, que en cierta manera también os recomendaría tomar nota, no desde el sentido del apoyo que os podamos llegar a brindar, sino también como de alguna manera las metas que internamente podáis llevar a cabo o tengáis que desarrollar dentro de vuestra compañía, ya que en cierta manera os damos claves de los pasos a seguir que tendríais que llevar a cabo. Si son con un acompañamiento, sin duda alguna, todo eso son fortalezas o aceleradores que os van a llevar a cabo, pero también, como os digo, pues considerarlo como puntos estratégicos o vitales que vais a tener que desarrollar como parte de vuestra compañía. Entonces, de alguna manera, os proponemos esas diferentes fases que se van a tener que llevar a cabo. Donde, como os decía, nosotros como fabricante del software, de software, tenemos ya adecuado una solución al proyecto de ley, de tal manera que lo que pretendemos precisamente es dotaros de una herramienta que os sea un facilitador a la hora de llevar a cabo esta implementación. Con lo cual, tendremos esas fases iniciales de parametrización, configuración o puesta en marcha de la herramienta para que luego la herramienta sea esa forma de centralizar la información. Estamos ahora mismo en un momento en el que oímos constantemente todo el tema de la transformación digital, de la centralización de la información. Sin duda alguna, cualquier proyecto que abordemos en una compañía tenemos que tener presente ese tipo de necesidades o ese tipo de acciones que a día de hoy las organizaciones están llevando a cabo. Y sin duda alguna, pues la parte de protección de datos será una más de todas esas. Con lo cual, si estamos o hemos llevado durante un tiempo trabajando desde casa o estamos todavía gran parte o de manera parcial, poder tener un sistema en el que vamos a poder centralizar la información va a ser también un punto vital a la hora de abordar este tipo de proyecto. Una vez esté esta solución también configurada, parametrizada como parte del proyecto, como os decía, la idea, o aquí entra principalmente el trabajo que os acompañaríamos, que pretenderíamos apoyaros, en donde analizaríamos detalladamente cuáles son los datos personales que se están gestionando en vuestras compañías, identificando cuáles son, evaluando qué tipo de datos son y la importancia que tienen, o incluso las medidas o controles que a día de hoy podáis tener, porque estoy seguro que ninguna compañía parte desde cero por esa relación en la materia de seguridad que os decía, y cuáles serían recomendables de llevar a cabo. No solo desde ese punto de vista técnico, sino que al final tendremos que tener presentes también todos los procedimientos, cláusulas, contratos, como os decía, que tendremos que adecuar como parte del cumplimiento de la ley. Y algo súper importante, capacitar a los diferentes perfiles en cuanto a la gestión de lo que se les viene encima y lo que tienen que dar cumplimiento para evitar posibles sanciones, así como cualquier persona que en la compañía a día de hoy esté manejando datos personales, que os podría decir que puedes llegar a ser cualquier persona, con lo cual es muy importante sensibilizar al personal en materia de protección de datos personales, porque es una gestión que forma parte no solo de ese delegado de protección de datos personales que comentábamos, o del área de TI o el área de cumplimiento que va a tener que hacer frente a este proyecto, sino que es un objetivo a cumplir por parte de todos y cada una de las personas que forman parte de la compañía. Para ello, bueno, pues esas fases de implementación, esos hitos, los podríamos desarrollar a lo largo de 4 grandes bloques. Un bloque inicial de planificación e identificación de cuál es la información que tengo y a partir de ahí cómo voy a tener que aterrizar las gestiones adecuadas a la ley. Esa fase de ejecución que será el principal bloque dentro de todo el proyecto, donde haremos o identificaremos cómo son nuestros datos personales, qué medidas tenemos aplicadas, qué medidas tenemos que llegar a aplicar por los riesgos que tengamos o estemos expuestos, así como toda esa
implementación en contratos, cláusulas, como decíamos, para luego finalmente capacitar y sensibilizar al personal y poder dar por completado ese proyecto o esa adecuación, para que tengáis la garantía de que estáis cumpliendo y, por lo tanto, estáis menos expuestos a posibles sanciones por una mala gestión en materia de protección de datos personales, como veníamos comentando. Ahora bien, una pregunta que seguro que muchos os estaréis haciendo es: ¿qué esfuerzo supone a una compañía adecuarse a la ley de protección de datos personales? Pues estoy seguro que estáis dentro de todos los asistentes en el webinar. Estaréis empresas de todo tipo, pequeñas empresas, grandes empresas, pequeñas empresas con datos personales muy críticos, grandes empresas con datos muy básicos. O sea, al final todo ello es muy variable, pero en base a la experiencia, en base a todos los proyectos que hemos desarrollado, que hemos llevado a cabo con diferentes empresas europeas o de otros países de Latinoamérica, podemos estar enfrentándonos a una implementación en torno a los 3-6 meses gracias al apoyo que os podemos brindar. Con lo cual, aunque estamos hablando de 2 años de adecuación, es importante estar preparados y con un recorrido adecuado para que cuando se cumplan esos 2 años tengamos las garantías de que no se van a producir determinadas sanciones por un incumplimiento en cuanto a todos los artículos que nos refleja la ley. Con lo cual, bueno, pues queremos ser ese acelerador para vosotros y que también, esto sin duda alguna, durante 2 años no habrá ninguna sanción, pero cualquier filtración, cualquier mala gestión de un derecho, cualquier mala respuesta a un usuario en cuanto a sus datos personales, estaremos dañando a uno de los principales valores de cualquier compañía, a uno de los principales activos de cualquier compañía, que es la imagen. Si nuestra imagen se ve dañada por una mala gestión, sin duda alguna estaremos ante un daño que podría ser incluso muchísimo mayor que cualquier sanción económica que la autoridad nos podría establecer. Por eso es importante también ponerle foco desde el primer momento a ese punto en materia de protección de datos personales. Ahora bien, nuestra propuesta consideramos que es muy novedosa porque os proponemos esa centralización de esa gestión a través de una plataforma, de un software, de tal manera que os sea ese elemento que a nivel de equipo os ayude a centralizar la información, a dar evidencia ante una posible auditoría o una posible supervisión por parte de la superintendencia, como decíamos, o incluso a partir de un determinado proveedor. Con lo cual, para eso os vamos a presentar en cierta manera nuestro software, las facilidades que os proporcionaría y cómo incluso, pues al final el software, en cierta manera, te va guiando hacia esa adecuación paso a paso de los puntos fundamentales. Para luego, finalmente, veáis cómo automatizar ese proceso o llevar a esa gestión va a hacer que seáis una empresa más resiliente, seáis una empresa mejor preparada para enfrentaros a esas posibles gestiones que se tienen que llevar a cabo en materia de protección de datos personales, y que llevar una gestión de manera automatizada frente a una manual, sin duda alguna, a la larga, con un retorno de inversión, podemos ver cómo está garantizada la inversión en un producto del que os vamos a presentar o os vamos a dar paso ahora a continuación. O sea, está al final analizado, estudiado y determinado que de otra manera el esfuerzo y la gestión que vais a tener que llevar a cabo de una forma manual va a poner, en cierta manera, unos costos o unos tiempos mucho mayores que frente a una solución como la que os proponemos. Nosotros, como os decía, no estamos solo especializados en materia de protección de datos personales, sino que, de hecho, como podéis ver en este punto, al final nosotros ayudamos a las compañías a implementar lo que es su estrategia de GRC, donde desde el lado de gobierno se va a estar apoyando la implantación de las protecciones de datos personales, como os decía, y todo eso va a poder ir ligado con otros proyectos, con otras iniciativas que tengáis internamente dentro de vuestras compañías y que tengan todo el sentido también por ese lado de cumplimiento que un sistema de GRC puede llevar a cabo o necesitar. Pero particularmente nosotros podemos llevar a cabo esa implementación solo del lado de protección de datos personales con nuestro sistema de GRC. No tenemos evidentemente que tener una compañía que tenga toda esta gestión, pero sí que tiene mucho sentido para que las tienen puedan centralizar también y de alguna manera unir esa gestión de protección de datos personales con todo lo que nos establece aquí la plataforma. Estamos hablando de gestión de riesgos operativos, gestión de riesgos de TI, gestión de la seguridad de la información, como os decía, en base a diferentes normativas, continuidad de negocio,
protección de datos personales, en materia de otros reglamentos como el que os decía, el europeo, cumplimiento normativo, cumplimiento como la ley de anticorrupción o la ley de cumplimiento penal, que os estábamos comentando también, que tiene mucha relación o que va a tener mucha relación también con toda la parte de protección de datos personales, o incluso con toda la gestión de auditoría que podemos llevar a cabo. Esta solución de GRC, sin duda alguna, os va a ayudar a optimizar todos vuestros procesos y va a tener ese enfoque también por la parte de riesgos, de seguridad, como os decía, que es importantísimo, en la que os vamos a ayudar a centralizar esa información a través de la plataforma. Vamos a poder, con una plataforma, ayudar a automatizar el levantamiento de información, ya que pues, cuenta con cuestionarios que me ayudan a levantar la información, saber dónde tengo esos datos personales ubicados dentro de la compañía, en qué procesos, quién los están manejando, con lo cual todo eso nos va a ayudar muchísimo a la solución. Llevar un monitoreo constante, recordar ese punto que hemos comentado de la mejora continua, poder llevar ese monitoreo constante mediante indicadores, métricas que me ayuden a medir el desempeño del propio sistema de gestión de mejora continua y de protección de datos personales en la compañía. Y algo que sin duda tiene mucha importancia, que es la trazabilidad de todos esos registros y que vamos a poder abordarlo también o llevarlo presente a través de la plataforma. Para ello, os quiero proporcionar o quiero compartir un vídeo donde vais a poder ver de manera resumida cómo esta herramienta, como Global Suite Privacy, os va a poder ayudar a dar cumplimiento a esta futura ley que, como os digo, ya está a la vuelta de la esquina y que la herramienta puede ser un acelerador para que tengáis las garantías de estar cumpliendo 100% con lo que establece la ley. ¿Vale? Entonces, vais a permitir un segundo y os voy a compartir en vez del PPT. Os comparto ahora el vídeo. Hola y bienvenidos a Global Suite Privacy Data Protection. Hoy veremos cómo podemos llevar una gestión de la protección de datos de una compañía a través de una solución de manera integral y automatizada. Lo primero que podremos realizar es identificar cómo es nuestra organización. Para ello contamos con la posibilidad de determinar qué sociedades la forman y qué áreas, departamentos, procesos, en función de cómo queramos organizar el organigrama de la organización. Tendremos la posibilidad de definir el alcance de la misma, poder establecer todos los detalles de esa adecuación a la ley de protección de datos o así su relación con otros aspectos como son los de seguridad. Tener del mismo modo identificados el conjunto de objetivos que se van a llevar a cabo. Como comentábamos anteriormente, podremos hacerlo desde una visión de datos personales o incluso hacer una relación con áreas de seguridad, ya que tienen una amplia relación y dependencia entre sí. Nos va a permitir llevar toda la gestión de roles y segregación de funciones, nos permitirá incluso adaptarlo con el directorio activo de la organización, definir competencias, segregar todos esos roles y disponibilidades, comités de decisión que nos permitan actuar y definir reuniones relacionadas en todos ellos, así como poder tener una visión transversal de la propia ley. Para ello, el sistema nos permitirá ya partir de todos los artículos de la normativa y poder identificar en todo momento cuál es el nivel de adecuación. En este caso nos permitirá evaluar todos los artículos, definir la justificación o control, estado en que se encuentra, nivel de cumplimiento, fechas en las que se ha ido revisando y así como toda la documentación, observaciones o controles que se han identificado dentro de la organización. Todas estas opciones nos van a permitir tener una visión transversal del grado de adecuación a la normativa y del mismo modo poder descargar informes o ver gráficas que nos permitan saber el estado de situación de nuestra organización. Una vez que tengamos esta visión transversal sobre la ley de protección de datos, contaremos con el plan de adecuación que nos permitirá tener todos los detalles de los puntos pendientes sobre la normativa. En este caso nos permitirá ver todos los artículos que todavía no estamos cumpliendo a día de hoy y nos permitirá fijar un conjunto de actividades con responsables, plazos y poder hacer un seguimiento totalmente automatizado, alertas, plazos, recordatorios, con el fin de cumplir esos objetivos que nos hemos marcado en materia de protección de datos. Otro de los puntos que podemos incorporar y llevar de una manera automatizada es la gestión de toda la documentación relacionada.
Todas las cláusulas, derechos, disposiciones de la directiva la vamos a poder llevar de manera integrada en la solución, con aprobación de documentos, revisión y todo el detalle de ese versionado. Del mismo modo, las actas de reunión, informes, descargar todos los detalles de la solución, o así como identificar el proyecto de adecuación a la ley. Es importante poder cumplir los plazos que se vayan determinando y tener un sistema que nos vaya haciendo los recordatorios a cada uno de los responsables en las fases en las que estamos. Otro de los puntos más importantes de la adecuación a la Ley de Protección de Datos Personales de Ecuador es la posibilidad de analizar todos los detalles sobre los datos personales que hay dentro de una compañía. Para ello, la solución cuenta con una opción de análisis de riesgos que nos permite identificar qué datos personales se guardan dentro de la organización y cómo se tratan en todo momento. Ya viene en el sistema precargado todo el conjunto de metodologías, además de que pueden ser adaptables para cada organización. Nos va a permitir identificar detalles como la naturaleza de los datos, identificación de todos los nombres y detalles de cada uno de estos datos personales, así como si hay conservación de datos, transferencias internacionales o cualquier detalle adicional. Con la evaluación que vayamos realizando, el sistema nos va a dar de manera automática qué evaluación de impacto debemos hacer para cada uno de estos tratamientos, si no es necesaria, si es recomendada o si, como dictamina la ley, es necesario realizar un análisis detallado y una evaluación de impacto de cada uno de estos datos personales. Adicional a esta evaluación, por supuesto, podremos dejar trazabilidad de cualquier comentario, detalle relacionado con estos datos personales que tenemos dentro de la organización, dónde se almacenan, cómo se tratan y esa información que nosotros queramos reportar en todo momento a los entes reguladores. Otro de los puntos que nos permite automatizar es la posibilidad de tener una visión transversal del inventario de la organización. Es un punto también muy interesante porque nos permite ver esa estructura de compañía, ese organigrama, áreas, departamentos, procesos y poder obtener una visión completa de qué relación tienen con los datos personales. Sabremos qué áreas de la organización tienen tratamientos de datos personales, cómo los tratan, dónde se almacenan e incluso poder contar con áreas de seguridad que nos den esa visión más técnica de cómo deberíamos tratar esa información, guardarla y protegerla. Un punto también muy relacionado e interesante es la posibilidad de identificar a quién cedemos nuestros datos, quién nos los cede o incluso qué personal tiene acceso a cada uno de ellos con el fin de protegerlo en todo momento. Una vez realizado el análisis de riesgos y ese inventario que hemos modelado, tendremos la posibilidad de realizar una evaluación de impacto. Esta evaluación de impactos nos permitirá tener todos los tratamientos analizados, ver los riesgos que nos afectan y así de la misma manera poder hacerlo incluso a activos adicionales de la organización, software, hardware, instalaciones, con el fin de tener siempre un mapa global de la organización de los puntos más vulnerables. En este caso vemos cómo gestionamos un conjunto de datos personales, evaluando los riesgos que podrían afectarle, responsables encargados, probabilidad, impacto, riesgo. Es un ejemplo ya que la solución se adapta a cualquier metodología que queramos identificar dentro de ella. Nos permite ver qué planes de acción tenemos en función de esos riesgos, qué controles ya a día de hoy tenemos implantados e incluso obtener una madurez de todos ellos, o incluso si se han producido ejercicios de derecho relacionados con estos tratamientos. Nos va a permitir ver esa visión general y, por supuesto, actuar. Con la evaluación de resultados nos va a permitir tomar decisiones. Veremos de una manera muy gráfica cómo se encuentra la organización, cuáles son los puntos más críticos y dónde deberíamos actuar. Nos va a permitir descargar informes, tener todos los detalles a nivel de activos, riesgos, controles y la relación que existe entre todos ellos. Son aspectos totalmente configurables que podremos actualizar en todo momento. Derivado de esta evaluación, podremos tomar decisiones en materia de gestión de riesgos. La solución nos va a permitir ver cuáles son los puntos más críticos y nos va a recomendar controles a implantar dentro de los mismos. No solo el propio control, nos permitirá identificar cada uno de esos planes de acción, con tareas, con fases, plazos, con el fin de poder hacer un seguimiento mucho más automatizado. La solución se encargará de mandar notificaciones, recordatorios y alertas a todas las personas que estén relacionadas con estos planes de acción y las diferentes tareas. Otro de los puntos muy interesantes es la posibilidad de ver la trazabilidad histórica de la organización. En este sentido nos va a permitir ver cómo a lo largo del tiempo la compañía va reduciendo todos sus riesgos en materia de protección de datos personales y consultar aquellos históricos que nosotros queramos.
Junto con toda la evaluación que hemos realizado en materia de planes de acción y el trabajo que realizaremos sobre ello, la solución también nos permite tener planes de capacidad, nos permite tener toda la formación, capacitación y concientización de la organización con el fin de tener el detalle concreto de qué se está realizando, cómo estamos trabajando con el conjunto de empleados y todas las decisiones que se han tomado relacionadas. Del mismo modo, podremos auditar en todo momento cómo se encuentra de adecuada la compañía a esa ley de protección de datos personales y el avance sobre ello. Para la gestión del día a día, la solución nos va a permitir optar a diferentes funcionalidades, entre ellas la posibilidad de gestionar incidencias y problemas. Todas ellas nos van a permitir tener el detalle de cómo ha entrado una incidencia dentro de la organización, una vulnerabilidad, un ataque, esa situación que se ha detectado, y nos va a permitir gestionarla de una manera automatizada. Podemos tener estados, flujos de trabajo, clientes afectados, servicios, áreas, proveedores que tengan relación, así como obtener una prioridad concreta de cada uno de estos incidentes, poder subir evidencias, poder incluso tener un plan de gestión de incidentes que nos permita tomar unas decisiones de una manera mucho más rápida, o incluso variar nuestra matriz de riesgos relacionada en este sentido con la protección de datos. Hemos detectado una vulnerabilidad, a qué nos ha afectado, qué decisiones tenemos que tomar y de una manera mucho más ágil. En este caso, incluso nos va a permitir identificar qué comunicados enviamos al ente regulador para cumplir con la ley, además de tomar las decisiones oportunas de manera global en la organización. Junto a estas incidencias, contamos con los ejercicios de derecho para ejercer los derechos de todos los interesados o responsables en este sentido de esos datos personales, y del mismo modo, como anteriormente comentábamos, esa gestión de los comunicados al ente regulador, en este caso el Registro Nacional de Protección de Datos. En todo momento, la solución nos va a permitir optar y tener un conjunto de indicadores. Contamos con cuadros de mandos, con objetivos de negocio, indicadores, métricas, así como paneles que nos van a permitir ver en todo momento ejemplos como vemos en este caso, ejercicios de derechos registrados, comunicaciones de brechas, porcentaje de derechos gestionados en cada uno de los meses, así como la relación en materia de riesgos, en materia de impactos o criticidades que tengamos dentro de la organización. En conclusión, Global Suite Privacy Data Protection nos va a permitir llevar un sistema de gestión avanzado en materia de protección de datos personales, nos va a permitir adecuarnos a la ley de una manera mucho más ágil. Uno de los principales retos que tienen las compañías no es solo la implementación o la adecuación de la ley de protección de datos personales, sino es mantenerla a lo largo del tiempo. Para ello, la solución nos permite obtener la funcionalidad de encuestas. Las encuestas son formularios totalmente parametrizables que nos permiten enviar de manera masiva a todos los empleados de la organización que nosotros consideremos para que nos actualicen la información en materia de protección de datos que tengamos. De esta forma, ágilmente podremos enviar, y además de manera remota, todos los detalles que necesitemos hacer y con una frecuencia concreta. Tras analizarla por las diferentes áreas o por el responsable de protección de datos, el delegado de protección de datos, tendremos la posibilidad de consolidar toda la información y tenerla lo más actualizada posible. Con Global Suite Privacy Data Protection ahorraremos esos tiempos y el retorno de la inversión, además de una gestión mucho más eficiente y segura de toda la información, la tendremos totalmente adaptada al día a día de esa ley de protección de datos personales. Muy bien, pues con esto quería que vierais ese vídeo tan importante, como os estaba comentando, para que tuvierais esa visibilidad de cómo poder, de una manera mucho más sencilla, poder llevar a cabo la adecuación de la Ley de Protección de Datos Personales. Ahora bien, al final, un software, como veis, una solución como Global Suite Privacy Data Protection, como os estábamos comentando en el vídeo, al final me va a ayudar a enfrentarme a los principales retos que la ley me requiere, donde vais a tener que analizar la gestión de los riesgos, vais a tener que dar cumplimiento y hacer diferentes auditorías en materia de protección de datos, toda la gestión de los tratamientos, la evaluación de impactos, la gestión de los derechos, en definitiva, una serie de tareas que ya la herramienta tiene centralizadas y que os da las facilidades de poneros a trabajar en recabar esos registros o esa información en lugar de tener que empezar a modelarla. Con lo cual ya
vas con un paso por delante, digamos, y una facilidad en llevar a cabo esa adecuación. Y esto, sin duda alguna, pues al final, a través de la solución, vais a ver que os va a dar esa colaboración entre los diferentes usuarios de las áreas, de tal manera que al final tengáis esa posibilidad de, como habéis visto, la relación que tiene con otras áreas, cómo los diferentes procesos tienen que dar, de alguna manera, feedback sobre su gestión, cómo ese punto final que se os mostraba en el vídeo de la gestión de las encuestas me va a ayudar a levantar la información de los datos personales que cada una de las áreas maneja. Todo eso hace que esa colaboración sea el éxito también hacia esa mejora continua que ofrece una solución de este tipo. La visibilidad 360 que tenéis con todo ello y cómo lo podemos llevar a cabo o relacionar con lo que sería una estrategia de GRC, como estábamos comentando. Y además, bajo esa gestión, que es 100% web, con lo cual desde cualquier dispositivo con acceso a Internet vas a poder llevar tu gestión de tu protección de datos personales o la gestión de los derechos, en su caso, como los puntos también vitales o principales. Va a dar esa agilidad para que vayáis en la dirección adecuada hacia ese cumplimiento de la Ley de Protección de Datos que sin duda alguna todas y cada una de las empresas van a tener que abordar, van a tener que enfrentarse a ello y que cuanto antes y de una manera más profesional podáis enfocar a través de la solución. Podáis asumir menor riesgo, como os destacamos ahí, tanto desde el punto de vista de las posibles sanciones como de la imagen. Recordarlo, que es un punto que muchas veces no se tiene en cuenta y que quizá puede llegar a ser mucho más importante que las propias sanciones. Ayudaros a llevar ese control de cumplimiento por cada uno de los artículos o cada uno de los requisitos que establece la ley en este sentido y que lo vamos a poder profundizar sin duda alguna a través de las diferentes funcionalidades del software. Y cómo, sin duda alguna, pues también nos ayudará a ser más resilientes, sobre todo si lo enfocamos también hacia esa gestión de GRC o de estrategia de GRC que os aporta una solución como Global Suite. Sin duda alguna, lo que pretendemos con todo esto es daros músculo para vuestro negocio, que la solución sea vuestro facilitador, vuestra herramienta de apoyo, ese plus que necesito en el día a día para llegar a una gestión adecuada a lo largo de todo ello. Y para terminar, pues os queríamos detallar también algo que es relativamente novedoso, que ha seguido en cierta manera el mismo camino de la Ley de Protección de Datos Personales, que es la Ley de Anticorrupción, donde, bueno, pues de acuerdo al artículo 49 reformado del COI, que fue publicado en el Registro Oficial de febrero del 2021, como os decía, muy reciente en este sentido, pues tenemos ese cumplimiento normativo penal que en cierta medida requiere de una serie de gestiones o de una serie de requisitos mínimos que en cierta manera tienen todo el sentido en la relación también con la Ley de Protección de Datos Personales o con lo que es un sistema de gestión como el que os proponemos. ¿Por qué tiene todo el sentido? Porque, por ejemplo, esta Ley de Anticorrupción me requiere que identifique los posibles riesgos que tenga, igual que los veíamos en el caso de la Ley de Protección de Datos Personales. Por otro lado, voy a tener que identificar qué controles o medidas tengo adecuados para esos posibles riesgos a los que esté expuesto. Con lo cual es la misma situación también que lo que veíamos en el caso de protección de datos personales. La supervisión y el monitoreo también que vamos a tener que llevar a cabo, porque de nuevo aquí englobamos algo que puede estar también enfocado como un sistema de mejora continua, el tema de la ley anticorrupción, con lo cual vamos a poder tener esa supervisión y ese monitoreo en todo momento de ese sistema a través de la propia plataforma. Tenemos también, o podemos llegar a tener la necesidad de tener un canal de denuncias, como establece la ley. Ese también es uno de los módulos que Global Suite proporciona, tener una línea ética o un canal de denuncias en la compañía, con lo cual fijaros también todas las posibilidades que desde Global Suite os brindamos y os ofrecemos para poder dar cumplimiento a diferentes leyes o a estas dos concretas que estamos mencionando. Tener un código ético, el programa de capacitación también, como habéis visto, que tiene mucha relación con protección de datos personales y al final pues esa obligación de informar al encargado de cumplimiento de esos posibles riesgos, incumplimientos, desviaciones, debilidades, que es muy importante tener presentes, ya os digo, tanto para lo que es una ley como la de anticorrupción o la que a futuro nos viene, como es el tema de protección de datos personales.
Y bueno, ya para terminar, aparte de todas estas pautas que os he venido comentando, todos estos puntos, esas claves sobre la ley, daros a conocer lo que de cierta manera vais a tener que desarrollar o enfrentaros dentro de vuestras compañías, al final lo que os hemos querido proporcionar también, más allá de esas pautas o esos puntos clave, es una forma en la que os proponemos ayudaros y acompañaros en todo el proceso, tanto a través de la solución como a través de todo el expertise o la experiencia que junto con Socio TI os podemos proporcionar para llevar a cabo esa adecuación. Y que del análisis que tenemos realizado, sin duda alguna, podemos estar o podemos garantizaros ese retorno de inversión que os proporciona abordar un proyecto a través de nuestro sistema o de nuestra solución, que está testado, como habéis podido comprobar, en diferentes países donde ya hay una ley desarrollada o donde ya hemos llevado a cabo otras iniciativas en materia de protección de datos personales. Así como otro tipo de proyectos que no solo, evidentemente, para vosotros el tema de protección de datos es novedoso o es nuevo, pero que desde el punto de vista de la seguridad de la información, desde el punto de vista de continuidad de negocio, desde el punto de vista de gestión de riesgos, ya venimos trabajando con importantes entidades financieras, con eléctricas en el país de Ecuador, y por lo tanto son también ya casos de éxito para nosotros de esas empresas que ya están trabajando a día de hoy con diferentes sistemas de Global Suite. Y que sin duda alguna son también la base de este estudio también para garantizar ese retorno de inversión, donde una solución como la nuestra os va a ayudar a optimizar vuestro tiempo. Fijaros todo el esfuerzo que hay que realizar ahora para adecuaros a una ley como esta, y donde una herramienta os va a ayudar a disminuir ese tiempo a la hora de implementar diferentes aspectos, diferentes puntos, los diferentes artículos, y evitar también determinadas duplicidades que muchas veces se pueden llevar a producir por no haber tenido una gestión adecuada o centralizada. Podemos estar hablando de una optimización de los costes en cerca de un 314%, en donde aquí incluso ni siquiera tenemos presente las posibles sanciones que se podrían llegar a producir, lo que hace que incluso incrementen también esa optimización de los costes o ese retorno de inversión que os estamos proporcionando. Aquí simplemente estamos tomando en consideración los tiempos que una persona o que un equipo tiene que emplear para llevar a cabo una adecuación de la ley de una forma manual a llevarlo a través de un sistema como es el de Global Suite que os estamos proponiendo. Con lo cual, os estamos dando la herramienta que en cierta manera os permite optimizar esos costes y que vais a poder ver fácilmente ese retorno de inversión gracias a esa aceleración que vais a poder llevar a cabo en cuanto a la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales. Y finalmente también pues esa optimización en el rendimiento anual. Vuelvo a enfatizar en esa importancia de esa mejora continua que vais a tener que llevar a cabo en materia de protección de datos personales. Esa eficiencia a nivel de los recursos que vais a tener que emplear o que vais a tener que identificar internamente para dar cumplimiento a todas las exigencias que la ley establece. Y que, en cierta manera, muchas veces las compañías invierten muchísimo tiempo a la hora de presentar resultados internamente a comités, a la alta gerencia o incluso, en este caso, podría llegar a ser a la superintendencia o el organismo que regule finalmente esto en Ecuador. En todo eso la herramienta nos ayuda en extraer esa información y que incluso os podemos ayudar a combinar todo lo que Global Suite o todo lo que gestionéis en Global Suite a tableros de Business Intelligence como puede ser un Power BI. Con lo cual es algo que también dota de mayor importancia para que no sea Global Suite algo aislado en la compañía, sino que también tenga toda esa integración y toda esa traza con las gestiones que adicionalmente lleváis y realizáis dentro de vuestra compañía. Con lo cual, bueno, pues con esto terminamos. Os he querido dar esa visión completa y global de todo lo que es la Ley de Protección de Datos Personales, de cómo os proponemos nosotros poder llevar a implantarla. Evidentemente esto es a 10.000 metros de altura, un análisis de lo que podría llegar a ser un proyecto. Estaremos encantados de poder aterrizaros un proyecto en particular y a medida de vuestra necesidad, para lo que os proporcionamos tanto el contacto de Salvador, como veis en la parte inferior, como mi contacto, y que estaremos en contacto estaremos encantados de que podáis contactarnos para cualquier necesidad particular que podáis tener en ese sentido. Más allá de, por supuesto, cualquier consulta o aclaración
que ahora sin duda veo ya por ahí a Galo, pues pasaremos junto con Salvador a poder aclararos. Así que nada, os agradezco mucho, antes de pasar al turno de preguntas, vuestro tiempo, espero que os haya gustado y nuevamente pues invitaros a que cuanto antes os enfrentéis a lo que viene por delante, a lo que es esta ley, para que así estéis mejor preparados de cara al futuro. Muchas gracias, Javier. Creo que sí ha sido una exposición muy importante en temas de la actualidad, el manejo de datos de muchas empresas. Entiendo que hubieron algunas preguntas que Salvador ha ido contestando igual. Sin embargo, sí, para que todos sepan las respuestas, sí les invito nuevamente como que a repetir esas preguntas y poderlas contestar nuevamente para toda la audiencia, ya que escritas solo le llega a la persona que lo hizo. Entonces, Salvador, si nos ayuda con eso, le agradecería. Sí, yo lo voy a hacer. Yo me he comprometido con cada uno de ellos a transmitir la pregunta para que pueda ser respondida. Nada. Javier, muy claro y didáctico. Impresionante lo tuyo, la verdad. Muy bien, te voy a lanzar la primera pregunta. Jorge Estrella ha preguntado, buenas tardes, favor precisar países latinos en los que hayan colaborado en la implementación y en qué ámbito, empresa privada, entidad pública o un ente de control. Ok, muy bien, muchas gracias por esa consulta. Al final, fijaros, es una consulta que tiene mucha relación también a lo que hemos comentado, precisamente por esa necesidad tanto a un ente público, un ente regulador o incluso una empresa privada. Al final, todos están expuestos al cumplimiento de esta ley, ya que todos manejan, en cierta manera, datos personales. Y eso viene en base a la experiencia que ya tenemos y que efectivamente pues, hemos prestado en otros países, como es México, como es Colombia, como es Perú, que ya tienen sus leyes, en Perú la ley 29733, en la ley federal en el caso de Ecuador, en el caso de México, con lo cual tenemos esa experiencia más allá, por supuesto, de todo lo que es el reglamento europeo, donde hemos prestado también ese servicio o ese apoyo a diferentes entidades, tanto administraciones públicas, como se denomina en España, a las entidades de gobierno, como a empresas privadas, a adecuarse y a implementar esta ley. Como os decía, fue nuestro punto de partida incluso, con lo que nacimos como empresa, con lo cual todo el recorrido de nuestra empresa se ha venido desarrollando de ese conocimiento en materia de protección de datos y que hemos ido trasladando a nuestros diferentes clientes. Muy bien. La siguiente pregunta, Javier. Anónimo ha preguntado, me gustaría saber si esta aplicación ofrece algún costo mensual o anual y si se puede implementar en una institución financiera. Ok. Muy bien, bueno, pues ahí al final la verdad que no hemos entrado en profundidad, la idea es que vierais sobre todo las facilidades que ofrece un sistema como este o lo que os proponemos como lo que va a ser un facilitador para vosotros para adecuaros a la ley de protección de datos personales, pero bueno, al final tenemos diferentes modalidades de licenciamiento en función de las necesidades, de la implicación que vayáis a tener, del equipo que seáis para llevarlo a cabo. Con lo cual ahí sí que os invitaría a que nos detallarais más de manera particular y os pudiéramos proporcionar las diferentes formas de licenciamiento que podemos llevar a cabo y que no dependen de que seáis una entidad financiera o una entidad de gobierno, porque al final todas tenéis la necesidad de implementar esto, con lo cual es válido para cualquiera de ellas. Si bien es cierto que al final os hacía mención a algunas de las referencias que a día de hoy pues trabajamos o estamos ya presentes con algunos de los otros módulos de Global Suite, como es en el caso de Ecuador, pues como puedo mencionar algunas, como puede ser Banco Guayaquil, Banco Internacional, podemos hablar de otras entidades tipo como CENEL, por ejemplo, del lado de gobierno o incluso de otro sector diferente como es el eléctrico. O sea, al final, la solución, y más concretamente y particular para lo que es la ley que aplica a todo el mundo, se puede adecuar perfectamente a cualquier tipo de entidad. Y, por supuesto, para la persona que realizó la consulta, sin duda alguna, para una entidad financiera, donde podremos ver y aterrizar cómo es su caso particular, donde podemos estar hablando de un licenciamiento mensual, podemos estar hablando de un licenciamiento anual
o podríamos estar hablando incluso de un licenciamiento perpetuo, ya que tenemos también esa opción o esa modalidad de compra donde me despreocupo totalmente de tener que estar pagando a futuro por una solución. Ya desde un primer momento pasaría a ser un bien de mi compañía. Muy bien, Javier. Tenemos algunas preguntas más, están empezando a llegar. Adrián Lobato pregunta, en base a su experiencia en otras empresas, ¿cuál es el tiempo promedio que han invertido en la implementación de un canal de denuncias para organizaciones de tamaño medio o grande? Una parte. Por otro lado, en lo concerniente a transparencia, a efectos de contar con una herramienta de seguimiento, ¿cómo se le integraría? ¿Cuál sería el tiempo promedio de implementación de esta? Ok, muy bien. Me alegra esa consulta también porque veo que, bueno, ante esa pincelada que dimos al final también por ese lado, que haya despertado también el interés en ese sentido. Y bueno, pues ahí nuestra línea ética, nuestro canal de denuncias, al fin y al cabo, enfoca precisamente en dar esa transparencia o esa gestión que requieren las compañías para trazar de manera adecuada cualquier denuncia, cualquier actividad fraudulenta, cualquier situación incluso de acoso, o sea, cualquier delito incluso que se pueda llegar a haber cometido o que se haya de alguna manera podido visualizar y que puedas emitir incluso de manera anónima, como esa persona también que nos emitió la consulta anterior, pues en este caso para el canal de denuncias, que tengas esa posibilidad de hacer tanto de forma anónima como nominativa cualquier denuncia. Entonces, para ello, lo que es la implementación, pues en cierta manera ocurre lo mismo. Quizá podemos hablar de que es un sistema mucho más sencillo de implementar que un sistema de protección de datos personales, porque estamos hablando de que el canal de denuncias, en cierta manera, es una parte de lo que podría ser esa ley de transparencia o esa ley de anticorrupción, de lo que es todo el global que os hemos presentado de la ley de protección de datos personales. Entonces, si en la ley de protección de datos personales estamos hablando de una implementación de entre 3 y 6 meses, para el canal de denuncias perfectamente podríamos estar hablando de en un mes tenerlo implantado o 2 meses. Llevará más allá de la personalización en cuanto a la información que se quiera recabar de la propia denuncia. También dependerá del tipo de canal de denuncias que se establezca, si es para una única empresa, para un grupo de empresas, con lo cual tendremos ciertas particularidades en cuanto a la implementación y en cuanto a la gestión de las personas que se van a encargar de llevarlo a cabo, los gestores, pero podemos estar hablando de un tiempo mucho más reducido. Por eso podemos decir que perfectamente en un mes podría quedar implantado ese canal de denuncias. Bueno, la segunda parte de la pregunta era que venía con etapas. Por otro lado, en lo concerniente a transparencia, a efectos de contar con una herramienta de seguimiento, ¿cómo se le integraría? ¿Cuál sería el tiempo promedio de implementación de esta? Ok, ahí en ese caso, bueno, pues al final esa herramienta de transparencia que ya me cubre la totalidad de un sistema de gestión en ese sentido, como hemos visto, al final que puedo tener un análisis de riesgos, que dota de mayor transparencia también, porque estamos poniendo mecanismos, estamos dotando a la institución también de las garantías para tener esa gestión de forma adecuada. Ahí ya pues hablamos de unos tiempos de implementación similares a los del proyecto de la Ley de Protección de Datos Personales, donde al final ahí hay que analizar particularmente los delitos que nos aplican por el tipo de negocio que somos, los riesgos a los que estamos expuestos de que se puedan llegar a cometer esos delitos y las medidas que habría que llegar a aplicar tanto a nivel documental como a nivel de técnico, que en muchas ocasiones también nos ayudan. Un código ético, como estaba mencionando yo también, que es importante, o el propio canal de denuncias, que al final es un control a aplicar. Entonces, bueno, por responder a esa segunda consulta, ahí podemos hablar en torno a los 3-6 meses también como adecuación de ese sistema de transparencia. No se te escucha, Salvador, tienes el mute puesto. Tengo otra pregunta también anónima. ¿Cuál debería ser el esquema de gobernanza interno de una organización para llevar a cabo el día a día de la nueva ley y por ende el software presentado? Ok, bueno, ahí fijaros, al final... Muy importante. Correcto, eso es. Al final ahí la propuesta o lo que establece también la ley o lo que ha venido también del reglamento europeo, evidentemente el apoyo a nivel de gobierno en la compañía de la alta dirección es fundamental y de hecho es fundamental también el establecer esa figura del Data Protection Officer o del delegado de protección de datos personales que mencionábamos,
para que tome el control, tome la supervisión y la gestión en materia de protección de datos, con el apoyo, como digo, de esa alta dirección para que verdaderamente tenga el éxito en la implementación. Pero al final os diría que, al final, como cualquier tipo de proyecto, es fundamental y, de hecho, muchas de esas normativas ISO que también mencionábamos, al final tienen su cláusula del apoyo de la alta dirección para poder llevar a cabo una gobernanza adecuada y una gestión o una implementación adecuada de ello, ya que si no, al final, pues una persona solo por iniciativa propia dentro de su departamento, de su área, sin tener ese apoyo o esa implicación, pues difícilmente va a poder llegar a tener éxito esa adecuación. Con lo cual eso es algo fundamental, no solo para este proyecto, sino también para el de transparencia o para cualquier otro tipo de adecuación, como las que hemos llevado a cabo de seguridad de la información, continuidad de negocio, etc. ¿Estás nuevamente con el mute, Salvador? Disculpa, es la costumbre de poner mute inmediato. Oye, tenemos una pregunta más de Jorge Estrella, del primero que preguntó. Él pregunta, ¿cómo manejaron esa colaboración en Perú, por ejemplo? ¿Con un aliado local o mediante una subsidiaria directa de Global Suite en Perú? Pues hemos abordado en ambos sentidos. La mayor parte del trabajo sí que, en cierta manera, muchas veces nos lo apoyamos en el partner local o en el aliado, como en este caso al final estábamos poniendo el caso de Salvador con Socio TI y nosotros del lado del fabricante. Pero en Perú al final pues hemos tenido desde ambos casos, hemos realizado proyectos en directo como fabricante o igualmente también nos apoyamos mucho para abordar y poner en común todo el conocimiento que ambas compañías, tanto nuestros canales como nosotros como fabricante, podemos proporcionar a nuestros clientes. O sea que al final podría ser en ambos casos, como es el caso de Perú que habéis mencionado y que particularmente, no sé si a lo mejor viene por ahí la pregunta también, efectivamente en este caso lo estamos abordando para el caso de Ecuador o la ley de Ecuador, que era el objeto inicialmente, pero efectivamente si al final pues esa persona que realiza la pregunta tiene sede en Ecuador, tiene también que dar cumplimiento a esa ley en Perú, pues también el producto está adecuado perfectamente a la ley 2973, que es la ley de protección de datos personales en Perú. Muy bien, perfecto. Sí, eso me parece que no hay preguntas más, no hay más preguntas. Esa era la última. Bueno, nada, yo por mi lado, bueno, quiero, muy claro tu mensaje, Javier, ¿no? Yo por mi lado quiero agradecer a Javier y a Galo por este espacio y a todos ustedes por atender. Recordarles que estamos a vuestra disposición para conversar sobre estos temas cuando gusten y desearles una muy buena tarde a todos. Claro que sí, Salvador, muchas gracias. E igual a Javier, muchas gracias por impartir este tema. Creo que es muy importante. Actualmente, para todos, como ya había mencionado, muchas empresas, tanto pequeñas como grandes, el tema de protección de datos es algo que en verdad es muy delicado dentro de cada una. Nosotros como Cámara Alemana sí tenemos un pequeño miedo en ese tema cuando solicitan datos o se manejan ciertas cosas por tema de los proyectos. Entonces creo que ha sido una buena exposición para esta tarde. Con más, vamos a despedir el webinar. No sé si Javier tienes algo más que decir para poder finalizar. Nada, simplemente reiterarme en el agradecimiento que trasladamos desde Global Suite Solutions hacia la Cámara Alemana Ecuatoriana. Estamos encantados de haber participado, esperamos haber hecho esa transferencia de conocimiento o esa reflexión que creo que muchas compañías se deben de realizar para enfrentarse cuanto antes a este tema de protección de datos personales. Y nada, esperamos haber sumado en ese conocimiento y ese apoyo y, como decía, pues encantados de poder profundizar más en cada necesidad particular de cada uno de ellos. Y ahí nuevamente también agradecer a Salvador como parte de Socio TI, que también ha sido el que realmente ha tomado la iniciativa sobre esta participación y que consideramos que ha sido muy
positiva. No sé si quieres añadir ahí, Salvador, algo también. Sí, quiero añadir algo porque ha llegado una pregunta de último minuto. Así que bueno, nada, si todavía, yo sé que ya Claro son que sí, 12 creo de la que es noche. una buena pregunta, así que Sí, es una muy adelante. buena. Mira, escucha esto. Previo a la implementación de herramientas como la Tinente, a PDP o esa es la protección de datos personales o la de compliance, al menos en el caso ecuatoriano, es menester realizar consultorías de diagnóstico jurídico para conocer el estado de la sociedad frente a la normativa. ¿Ustedes proporcionan también dichos servicios? Ok, muy interesante la pregunta. Bueno, precisamente al final porque en cierta manera es la propuesta también que os trasladamos a través de lo que hemos presentado. O sea, al final las empresas ecuatorianas tenéis ahora esa necesidad y gracias a todo ese conocimiento que tenemos en materia de protección de datos personales, estamos en la condición, digamos, en las condiciones junto con Socio TI de poder brindaros o apoyaros en la adecuación, tanto desde el punto de vista jurídico como técnico, porque como veis o como he tratado de trasladaros a lo largo de la presentación, tienen un importante peso ambos puntos y de hecho desde ese punto de vista jurídico os ayudaremos a identificar cuáles son esos datos personales, qué finalidad tiene el recabar esos datos personales, qué consentimientos se tienen que recabar, qué cláusulas tenemos que tener en cuenta para que así pues podamos ayudaros en ese diagnóstico, saber la realidad de lo que tenéis en la compañía y hacia dónde tenemos que trabajar o hacia dónde tenéis que trabajar para estar 100% adecuados y con total tranquilidad de que se está cumpliendo en ello. Entonces, al final la respuesta es que sí, y por eso estamos también, os ofrecemos esa posibilidad de poder tomar contacto con nosotros para que os podamos brindar ese asesoramiento particularizado que podáis necesitar. Así que muchas gracias por esa consulta también, que creo que es importante también aclararla y que a todos los presentes también les quede claro. Ahora sí. Sí, listo. Con esa pregunta sí nos vamos a proceder a despedirnos y agradecer nuevamente a Javier y a Salvador por esta exposición y también agradecer a todas las personas que se han mantenido conectadas en esta tarde y por mostrar interés en este tema y en las actividades que como Cámara Alemana realizamos actualmente. Nos veremos en una próxima ocasión. Ha sido para mí un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Así que nos procedemos a despedir, ¿ok? Listo.